Bueno, vamos a comenzar con semiología psicopatológica. Nos vamos a basar en el Tratado de Psiquiatría de Henry A. En primer lugar, tenemos que contextualizar cómo concibe Henry A la enfermedad mental, digamos, como una forma de existencia patológica. Esas formas de existencia patológicas las va a agrupar nosográficamente eh, en base a distintas formas de desorganización del ser consciente. Esto que Henry A. llama el ser consciente lo conceptualiza, digamos, en dos campos. Él va a decir, el ser consciente está formado por el campo de la conciencia y el campo de la personalidad. En estos dos campos de la conciencia y de la personalidad, él refiere al campo de la conciencia a partir de un corte transversal, de un corte en el aquí y ahora, como si fuese una fotografía de la vida de un sujeto, de una persona. Por lo tanto es sincrónico, es decir, es esa instantánea que yo tomo de la persona que tengo delante de mí, en este caso se trata de un paciente o quien sea. Por el contrario, en el campo de la personalidad hablamos de un corte longitudinal, es decir, un corte que se va a dar a lo largo del tiempo, que va a contemplar la historicidad de ese sujeto, no solo el aquí y ahora y lo que yo estoy percibiendo en el momento actual. Por lo tanto, es un corte diacrónico y considera a un sujeto transactual, es decir, no solo las manifestaciones del campo de la conciencia que vamos a tener delante nuestro, sino esa historicidad que no contemplábamos en la primera instancia. Desde el punto de vista nosográfico, Henry A. va a utilizar este criterio para agrupar a las enfermedades mentales en agudas y crónicas. Las enfermedades mentales agudas van a ser aquellas en las que se presente fundamentalmente una desestructuración del campo de la conciencia. En las enfermedades mentales crónicas, Henry A. va a plantear que a esa desestructuración del campo de la conciencia se le va a agregar también, digamos, una desorganización del campo de la personalidad, es decir, una alteración permanente del sistema de la personalidad. Esto lo vamos a ver cuando veamos las grandes alteraciones mentales y ahí van a poder captar, a lo mejor con los ejemplos más concretamente de qué se trata esta diferencia, pero tenganla presente a la hora de hacer un esquema mental, conceptual, en relación a la nosografía psiquiátrica. Por otro lado, estos mismos cortes, esta manera de concebir la estructura del ser consciente y por lo tanto su desorganización patológica, la va a utilizar como criterio, como eje para organizar la exploración del estado mental. Para la organización de la exploración del estado mental, Henry A. va a plantear distintos niveles. Digamos, por un lado, por supuesto que va a hablar en esa exploración de una presentación personal, en la entrevista, digamos, entre el profesional y la persona consultante. Va a hablar de un examen clínico, de una observación y de los exámenes complementarios que se puedan requerir. Nosotros vamos a estar hablando de esta observación clínica, ¿no? La observación de los signos y de los síntomas. Entonces acá empezamos a conceptualizar lo que es la semiología, en tanto estudio de signos y síntomas. Henry A. propone el análisis del funcionamiento de la vida psíquica en 3 planos de evaluación semiológica. Esos 3 grandes planos de evaluación van a ser la semiología del comportamiento, digamos, de la vida cotidiana, la semiología de la vida psíquica basal actual y la semiología del sistema permanente de la personalidad.
Esos son los 3 niveles de análisis, de evaluación de signos y síntomas que propone Henry A. para estructurar la evaluación semiológica, que es la que nos permite de alguna manera arribar a una hipótesis diagnóstica y desde allí dirigir la terapéutica. Bueno, en esa semiología del comportamiento y de las conductas sociales vamos a encontrar una visión más macroscópica, digamos, de las conductas. Y esa semiología va a estar alineada, digamos, con este corte transversal del que hablábamos al principio, con ese corte en el aquí y ahora de la vida de ese sujeto. La semiología de la vida psíquica basal actual va a ser también, digamos, una semiología del aquí y ahora, una semiología del campo de la conciencia dentro de lo que es el ser consciente, pero va a ser microscópica, es decir, ahí va a ser dentro del mismo corte, en los términos que planteábamos esta manera de concebir el ser consciente que plantea Henry A., pero ya es un enfoque mucho más minucioso y más detallado. Por otro lado, en el plano de la personalidad, la evaluación semiológica del plano de la personalidad, ahí es una semiología dinámica, digamos, de lo que se da y se sostiene a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a empezar a ver. En la semiología del campo de del comportamiento, Henry A. plantea observar distintas, esperen que no quiero dejar nada de lado. Vamos a hacer el siguiente planteo. Es la primera impresión que vamos a tener ante un paciente, una persona consultante, alguien con quien, cuando yo digo persona consultante me refiero a que no necesariamente esto se aplica a la instancia clínica. Como decía en la presentación del seminario, ya sea que uno como profesional se desempeñe en el campo de la educación, en la esfera laboral, organizacional, no solo en la clínica, vamos a tener este encuentro con una persona en la que la observación va a ser una herramienta fundamental junto con la escucha para poder, digamos, organizar hipótesis en relación, hipótesis diagnósticas, ya sea no solo para la psicopatología, sino para diagnosticar una constelación familiar, una situación, un diagnóstico institucional en el caso de las organizaciones, pero en cualquier caso necesitamos poder identificar, digamos, estos signos y estos síntomas que potencialmente pueden presentar algunos de los sujetos o actores institucionales involucrados en la consulta para la cual se nos haya convocado. En la semiología del comportamiento, entonces, como primer plano de evaluación semiológica, lo voy a repetir, en ese corte transversal, en el aquí y ahora, en esta fotografía instantánea que tomo de la persona en ese momento, Henry A. plantea evaluar la presentación. La presentación incluye el biotipo. En relación al biotipo han habido algunas, digamos, diferencias en las conceptualizaciones porque no es algo, digamos, fueron investigaciones que no prosperaron en el sentido de que intentaron correlacionar biotipos físicos con características de personalidad, cosa que no hay nada que haya prosperado en el campo de la psicología en ese sentido, pero siempre son un aporte más, si se quiere, al entendimiento o al conocimiento, digamos, es un elemento más que nos puede ayudar
a conocer a la persona que tenemos enfrente. Pero de ninguna manera, cuando hablamos de biotipo, tienen que pensar que entonces este biotipo se corresponde con esta forma de personalidad o con esta psicopatología. En absoluto hay un correlato de esa naturaleza. Los clásicos biotipos, digamos, o los principales biotipos que vamos a tener en cuenta en este caso, más allá de todo lo que se haya estudiado en el camino de la historia, son el biotipo pícnico y el biotipo longilíneo. El biotipo pícnico es el de personas más robustas, sobre todo de extremidades más cortas, digamos, con mucha vellosidad, sobre todo en el caso de los varones con mucho vello corporal, etc. Que la psiquiatría ha relacionado dentro de estas hipótesis, digamos, a los trastornos del estado de ánimo fundamentalmente, a los trastornos afectivos. Por el contrario, el biotipo longilíneo, que es, digamos, más, yo hago este gesto porque en realidad es la persona longilínea, es decir, de líneas largas, la persona es más esbelta, de extremidades largas, delgado, como más etérea, digamos, de alguna manera, ese biotipo se lo asocia con los trastornos del tipo esquizofrénico. Bueno, en relación a la mímica, al semblante, la mirada, la gestualidad, es decir, podemos tener rangos desde la amimia, es decir, la inexpresividad absoluta, hasta la hipermimia. Más allá de lo que pueda hacer a la personalidad de alguien, digamos, a la manera de expresarse de una persona. Por ejemplo, yo soy una persona que hace muchos gestos, como se darán cuenta en los videos, en este y en los sucesivos. Yo expreso mucho, no solo con la mímica, sino con las manos también, pero hay personas más, menos inexpresivas. Eso no es patológico, pero sí se registra, digamos, la amimia, por ejemplo, como decir, bueno, no hay una expresión fisionómica, cuando el rostro simula prácticamente una máscara inmutable, cuando no hay ninguna expresividad emocional, digamos, que acompañe el discurso, que puede presentarse por distintos tipos de patologías, incluso neurológicas. La enfermedad de Parkinson es un ejemplo de ello, como progresivamente, junto con la rigidez muscular, digamos, que es un síndrome neurológico, digamos, ¿no? El Parkinson, y junto con la rigidez muscular aparece esa inexpresividad facial. Cuando uno se encuentra con una persona con esta patología, bueno, no sabe si en realidad está siendo absolutamente indiferente, digamos, en la comunicación, o si es que responde a una cuestión patológica, en este caso neurológica. Pero digo, en esas cuestiones extremas, lo mismo que las paramimias, es decir, todos los movimientos anormales en la expresión fisionómica tienen que considerarse en la historia clínica como un dato semiológico. En cada uno de los ítems, así como ahora hablamos del semblante, de la mirada, de la mímica, y yo les digo, bueno, desde la amimia hasta la hipermimia, pasando por la pobreza mímica, las paramimias, en todos los casos, Henry A. plantea distintos grados, o sea, rangos, espectros de manifestación de estos síntomas o signos. No los voy a detallar aquí, pues si no el video sería interminable. Ustedes lo tienen en el texto. Lo que yo quiero es ubicarlos para que cuando hagan la lectura puedan situarse y saber de qué estamos hablando o a qué tienen que apuntar. Pero todo el detalle de cada una de las categorías lo van a leer ustedes en el texto, que seguramente está mejor expresado de lo que yo pueda decir acá. Bueno, las reacciones, el porte, es decir, dentro de la presentación, de qué manera se está parada o sentada o camina una persona, es decir, el porte
hace a esta presentación, porque por ejemplo, el deambular, la forma de desplazamiento de una persona que tiene una psicopatología depresiva, va a acompañar ese estado de ánimo. Es decir, va a estar a lo mejor encorvada hacia adelante o en lugar de estar derecha, va a tener la cabeza baja, a lo mejor, bueno, obviamente en la mímica, el omega depresivo, es decir, lo que nosotros vulgarmente conocemos como la carita infeliz, digamos, ¿no? La boca para abajo. El rictus acá, digamos, la zona de la boca. O sea, todo lo que a partir del lenguaje corporal nos da la pauta del estado de ánimo de esa persona, que va a ser muy distinto, en este caso que decimos de la depresión, en relación a una persona maníaca, por el contrario, ¿no? La manía, ya lo van a ver, es lo opuesto, digamos, dentro de las alteraciones del estado de ánimo o del afecto, es lo contrario a la depresión. Entonces va a tener un porte perdón, ese es mi perro. Esto es la maravilla de las clases virtuales. Así que disculpen si interrumpe con el sonido. Entonces decía, en la manía, el porte, la forma de moverse, todo el lenguaje corporal va a manifestar esa megalomanía, o sea, el delirio de grandeza propio del trastorno maníaco, por ejemplo. Lo mismo que el lenguaje, ¿no? O sea, en una manía pueden haber vociferaciones, o sea, hipergestualidad, hipermimia, vociferaciones, mientras que en la depresión, junto con el omega depresivo, con el cuerpo, digamos, la lentitud y la postura corporal mucho más acorde y afín con ese estado de ánimo, también el lenguaje va a estar enlentecido, o puede haber mutismo, el mutismo propio de la melancolía en algunos casos. Bueno, eso en cuanto a la presentación. Otro de los puntos a considerar en esta semiología del comportamiento es la reacción al contacto con el profesional. Es decir, la reacción puede ser de confianza, puede ser de oposición o puede ser de indiferencia. Y esto nos va a estar dando un dato en relación al estado de esa persona. El oposicionismo, digamos, va a estar, por supuesto, cada una de estas características o de estas reacciones, digamos, frente a la consulta, puede estar asociada a muchas psicopatologías. En el texto van a encontrar distintos ejemplos. Si seguimos con el ejemplo que veníamos, en el caso de la depresión, en general se percibe más confianza, ¿no? O sea, esto de confiar, y aunque sea con desgano, pero hay como un pedido de ayuda, como un confiar en el que el profesional pueda hacer algo por nosotros. O la indiferencia, digamos, cuando ya hablamos de una melancolía muy severa y entonces la persona ya es como que le da lo mismo estar acá o no, consultar o no, alguien lo trajo a la consulta porque le dijeron que no lo veían bien y que podían hacer algo, pero no tiene ninguna esperanza puesta en esto. Entonces, esa reacción ante la consulta es un dato semiológico que nos va a indicar, en este caso, no solo el tipo de psicopatología, en el caso de una depresión, sino también de la severidad de ese cuadro. Por el contrario, digamos, la actitud de una persona en un acceso de manía va a ser muy diversa, porque puede pasar, digamos, por el oposicionismo o por la indiferencia por distintas razones, es decir, por considerar que está bien y que no necesita, que no entiende por qué tiene que venir a la consulta, pues nunca se sintió mejor en su vida. Bueno, esto
lo van a ver cuando vean la descripción psicopatológica, pero tengan presente que nos referimos a eso. El comportamiento en la vida cotidiana. Esto tiene que ver con el cuidado personal, digamos, el aseo, la higiene, con las pautas para dormir, digamos, con la alimentación, incluso con la vida sexual, la vida familiar, toda la cotidianeidad, es decir, lo que hace a justamente el comportamiento cotidiano, ¿sí? Cómo se desempeña esa persona en su día a día. Yo en el video de presentación les decía que trabajamos muchas veces con los familiares. ¿Por qué trabajamos con el dato de la familia? Porque la familia es la que a veces nos aporta información en relación a esto. Es decir, al día a día, a cómo se alimenta, cómo duerme, incluso porque a veces la propia persona que tiene algún padecimiento tiene una percepción distinta que su entorno familiar de ciertas funciones vitales. Es decir, desde ya alguien que tenga que padezca una anorexia nerviosa, a lo mejor va a decir, no, bueno, yo como bien, como lo suficiente, hago todas mis comidas, y capaz que hablas con un familiar que te dice, no, bueno, sí, está bien, hace todas las comidas, pero come media galletita en el desayuno, un cuarto de tomate en el almuerzo, una taza de té en la merienda y, qué sé yo, una feta de queso en la cena. Entonces, por decir, a veces la propia percepción de este comportamiento cotidiano está distorsionada en alguna psicopatología. Yo di el ejemplo de la anorexia nerviosa, pero también esto, bueno, ni hablar en las adicciones, en donde el autoengaño, digamos, la negación es característica en el consumo de muchas sustancias, sobre todo en el alcoholismo, donde el límite, digamos, entre el uso social o socialmente aceptado y el abuso o el uso compulsivo, ese límite a veces es muy difuso. Entonces, son los familiares los que dan la pauta, a veces, realmente, cuando la propia persona no tiene una percepción tan precisa, digamos, o tan realista del consumo, en ese caso del alcohol, por dar el ejemplo. Lo mismo ocurre con las alteraciones del dormir. Digamos, a veces la percepción, por ejemplo, en la adultez mayor es característico, ni hablar en los procesos demenciales o cuando hay deterioro cognitivo leve. A veces la persona, digamos, tiene la percepción de no haber descansado, de no haber dormido, y en realidad el familiar dice, el conviviente, claro está, a veces el que va a decir, no, bueno, roncaba, durmió toda la noche. O por el contrario, la persona le preguntamos, bueno, ¿cómo descansa? No, bien, duermo bárbaro, no tengo problemas, y resulta que el familiar dice, no, si se pasa la noche deambulando de un lado al otro. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta no solo el discurso del paciente, sino sobre todo cuando sospechamos síndromes neuropsicológicos, como el caso de la demencia y deterioro cognitivo, o cuando sospechamos, digamos, cuadros en los que pueda ser pertinente que la propia percepción esté distorsionada. Ante esa sospecha clínica, siempre es bueno recurrir a entrevistar no solo al paciente afectado, en el caso de que venga a la consulta, sino al pedir una entrevista con un familiar. Por supuesto que en muchos de esos casos va a ser el familiar el que trae al paciente a la consulta, entonces la entrevista la vamos a estar teniendo. Lo que quiero decir es, aunque estemos hablando con el familiar que pide la consulta en primer lugar, ya hay que estar armando la historia clínica y prestando atención a la evaluación semiológica de esto como signos o síntomas para una hipótesis diagnóstica de la persona por la cual se hace la consulta. Bueno, en esto de las alteraciones del comportamiento en la vida cotidiana, fíjense que qué importante es no patologizar, digamos, por ejemplo, conociendo las alteraciones fisiológicas, las variaciones normales
por ejemplo, del dormir en relación a las distintas etapas de la vida. Es decir, no dormimos ni la misma cantidad de horas ni de la misma manera en distintos momentos. Por el otro lado, también es importante darnos cuenta y no subestimar cuando aparecen alteraciones en estas funciones vitales. A veces se pregunta, fíjense que ahora con este aislamiento social preventivo y obligatorio que todos estamos atravesando, hay personas que vos le preguntas, bueno, ¿cómo lo estás llevando? Y te dicen, no, bien, a mí no me afecta, yo estoy bárbaro. En esto que desde, digamos, los profesionales de la salud mental sabemos que afecta, que compromete a la salud, en este caso particularmente a la salud mental, y hay que estar muy atentos y estar monitoreando lo que le pasa a las personas o lo que nos pasa a nosotros mismos, me refiero también. Y cuando a veces preguntamos, bueno, ¿cómo estás? No, bárbaro, estoy llevando fantástico. Ajá, bueno, ¿y cómo estás durmiendo? Bueno, me cuesta dormir, o la verdad me duermo, pero después me despierto y no puedo volver a conciliar el sueño, o me duermo, pero me levanto mucho más temprano o mucho más tarde de lo habitual, o tengo varios despertares nocturnos a lo largo de la noche, entonces el sueño no es reparador. Esto es un síntoma, digamos, esto es un signo de que hay una alteración. Digamos, semiológicamente hablando, hay una alteración en el comportamiento cotidiano. Quiere decir que no estamos tan bien como creemos, que no haya crisis de angustia, es decir, que una persona no sienta la opresión en el pecho, no tenga ganas de llorar, no esté necesariamente con mayor irritabilidad, no significa que no haya una afectación, porque por ejemplo la alteración de dormir es algo que hay que tener en cuenta. Otra de las cuestiones, igual que con la alteración del sueño, con la alimentación, es decir, en más o en menos, esto que circula en las redes a modo de chiste, de uy, todos vamos a estar más gordos, uy, cuando salgamos de acá, si nos pesan, qué va a pasar, todas estas bromas que circulan en las redes sociales en relación a la cuarentena, el aislamiento y el peso, en realidad de lo que hablan es de que gran parte de la población ha modificado su conducta alimentaria y probablemente esto repercuta en el peso y probablemente en la propia imagen, en el esquema corporal, en la autoestima, etc. Una serie de cuestiones que no hay que subestimar. Entonces, esos siempre son indicadores también de cómo se encuentra la persona y hay que tenerlo en cuenta y preguntarlo. Todo esto que estamos hablando es para tener en cuenta y preguntar aun cuando la persona no venga a hablarnos o a referir a esta cuestión. A lo mejor cuando preguntamos habla de la preocupación, del motivo de consulta, de lo que tiene en la mente y no puede describir exactamente su estado de ánimo o su psicopatología, si es que padece alguna. Entonces, en la indagación, en la investigación, en la observación clínica, la semiología nos permite, digamos, evaluar estas cuestiones, por ejemplo, preguntando sobre los comportamientos cotidianos. Bueno, aparte de los comportamientos cotidianos, hay otro ítem que incluye, dentro de los comportamientos cotidianos, que son las reacciones antisociales. En las reacciones antisociales voy a armar un video aparte, una porque tarda muchísimo en subir y otra los videos largos, y este ya es demasiado. Y otra porque hay algunos temas que me parece que son muy importantes y que ameritan, digamos, a tener su propio espacio. Así que nos vemos en el video de reacciones antisociales.